Los límites ilimitados de la salud y de la vida. En primer lugar, antes de empezar a profundizar en el apasionante e ilusionante tema que hoy nos ocupa, apasionante porque después del recorrido por nuestro tema anterior, que también lo era sin duda, en este caso hablaremos siempre en positivo, e ilusionante por intentar plantear desde la práctica y no desde la fantasía un atisbo, un camino recorrido ya por nuestra experiencia de más de 40 años en este intento que ha cosechado importantes frutos, una forma, dentro de las posibles, que serán muchas más, de acercarnos a una solución no definitiva en absoluto de los problemas acuciantes y complejos que ya hemos ido exponiendo relativos a este proceso de deshumanización progresiva en el que ya, y recalco, ya estamos, y hemos ido estando a lo largo de toda nuestra civilizada historia, pero que en estos momentos, si no llega a un punto de reinflexión y de reflexión positiva, nos aboca a la catástrofe y al fracaso como humanidad, arrastrando con nosotros y nuestro desatino a todo lo viviente, de lo que somos compañeros de viaje y de una misma expresión. Por tanto, quería de antemano agradecer públicamente, como ya he ido haciendo en privado, todos los comentarios que me habéis trasladado, algunos, los más de inquietud, por ser ahora, con mejores datos y referencias, más conscientes de cuál es la situación del conflicto, o al menos cómo se nos está presentando con mayor claridad, ya meridiana e indiscutible, de la complejidad y el apriete y respuesta urgente ante ese nudo gordiano que utilizábamos como metáfora en nuestros anteriores encuentros para referirnos a la misma. Inquietud y a la vez de premura por ese ¿qué podemos hacer o ir haciendo? ¿Cuál es la respuesta más coherente ante la misma? ¿Puede mi papel y esfuerzo personal contribuir a ello o será mi esfuerzo inútil dada la gravedad que supone? De eso se van a tratar los temas desde este mismo con el que arrancamos, para abordar una biología que sea verdaderamente existencial, que vaya más allá de lo descriptivo, de lo que también nos ocuparemos, hacia el planteamiento de un estilo de vida y una perspectiva de visión ante el mismo totalmente diferente de lo erróneo que llevamos haciendo como humanidad, que haga cierta en la práctica ese principio de Earth Match, que nunca nos cansaremos de recordar y repetir respecto al sentido práctico y biológico en cuanto al conocimiento y desarrollo de nuestros potenciales, que toda ciencia que así se considere con mayúscula tendría que tener en cuenta como prioridad en sus fines y objetivos. Paciencia y perseverancia en estos tan especiales y dedicados momentos, como bien recomienda el I Ching, primer libro de sabiduría oriental china. Esto no se trata de una fantasía automática o una ilusión falseada para poner otro parche y salir, mal, como siempre, del paso, y pensar que lo estamos haciendo bien. Requiere un compromiso formal y constante, y no diría un esfuerzo, pues todo lo que vayamos consiguiendo en el conocimiento y práctica estará, como no podía ser de otra manera, siempre acompañado y avalado por el mismo apoyo que supone remar en el mismo barco, en la misma corriente y dirección que la naturaleza y lo natural, y la vida misma, el Wu Wei. Y es mucho, muchísimo, y suficiente para contar con el ánimo y la energía necesarios para conseguirlo, o al menos para acercarnos a esa posibilidad, o como también se suele decir, morir con y no en el intento. Muchas gracias, compañeros, en este viaje y aventura, por tener en cuenta y hacer vuestras estas necesarias pautas para poder seguir transitándolo de la mejor forma, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, llevando a cabo otro tipo de velocidad, la inversión no solo en el tiempo sino del tiempo, como así vamos haciendo. La paciencia contiene el pa de pasos para llegar a este concepto de ciencia con mayúscula y natural. La paciencia es la primera flor que, si con todo el mimo y cariño hemos procurado antes, debe adornar y manifestar la renovación de la vida en nuestro particular jardín interior en esta primavera. Para continuar ya con nuestro proceso y programa previsto, en esta entrega nos dedicaremos a centrarnos en un antecedente también necesario que nos va a servir de marco y referencia conceptual de todo el material teórico y sobre todo práctico que irá apareciendo progresivamente en los sucesivos encuentros. Trataremos de dar respuesta y sentido
a todo este sinsentido que ya hemos ido observando con anterioridad. Ahora desde el plano más personal, el que se puede hacer cada uno, el que está en nuestras manos, independientemente de los sucesos que se vayan produciendo y que ya hemos anticipado, hacia un futuro cercano, incierto o demasiado cierto, por las características tan negativas que se presenta, y que de halagüeño, tanto para lo que somos de humanos, o podemos ser en positivo, y para nuestro entorno no tiene nada. Hagamos un poco de historia relativa a cómo se planteó y surgió esta metodología y sistema que os vamos a proponer a continuación. A finales de los años 80, y aún todavía ubicados en Madrid dirigiendo nuestras actividades informativas, formativas y terapéuticas en el Centro de Terapias Naturales Edrea, surgió la necesidad de plantearnos una aproximación a la naturaleza más en su estado natural que la que podíamos encontrar en la gran urbe en la que hasta ese momento llevábamos desarrollando nuestras actividades. Que dicho sea de paso, y este dato es importante, desde un principio tuvieron siempre un carácter integrativo y holístico, es decir, en nuestro equipo de trabajo e investigación contábamos, aparte de especialistas en medicinas ancestrales, naturales, occidentales y orientales, con compañeros de la Escuela Alopática de Medicina, formando un equipo multidisciplinar, docente y terapéutico integrado, planteamiento y forma de trabajo colaborativo que en aquellos años no era nada habitual y del que fuimos prácticamente pioneros. Los resultados de esta forma de entender la salud y la medicina con mayúsculas eran muy alentadores en todos los sentidos, pues no nos basábamos en nuestra perspectiva de enfoque en la enfermedad, como es habitual en la escuela médica alopática, sino en la salud, pero contando con los mejores potenciales y cualidades que tanto una y otra escuela de medicina podían aportarnos. Por este motivo y el éxito de planteamiento docente y tratamientos así concebidos, es por lo que vimos necesario dar este salto imprescindible a un espacio donde la naturaleza se manifestara dentro de lo posible en todo su esplendor, pues ya concebíamos de antemano sería un apoyo exponencial a lo que ya de por sí llevábamos practicando. Las circunstancias de la elección del entorno más adecuado a nuestro propósito vinieron de la mano, como siempre, de la causalidad. A 2 horas de coche, en la localidad de Arenas de San Pedro, al sur de Ávila, en pleno valle del Tiétar, encontramos el lugar idóneo por sus características para desarrollar estas actividades en ese marco tan diferente y alentador en este sentido que no nos podría ofrecer la gran ciudad. Su climatología suave, protegida siempre por las impresionantes cadenas montañosas y picos de gredos, nos propiciaban poder tener a la vista en invierno y a la nieve a 5 kilómetros, pero contemplarla siempre desde esta templanza de temperatura, que influía y positivamente también un sustrato y desarrollo vegetal típicamente mediterráneo. Castaños, pinos, higueras, olmos, álamos, cerezos, robles y olivos, multitud de olivos, regados de forma natural por las precipitaciones abundantes y las innumerables cascadas naturales siempre presentes en cualquier rincón del entorno. Además, y si esto fuera poco, numerosas casas de reposo, hoy conocidas más por casas rurales, que posibilitaban el que pudiéramos acceder, por su ubicación privilegiada, a esos espacios de la naturaleza, a desarrollar trabajos especiales libres de toda contaminación que cualquier urbe o pueblo, por pequeño que fuera, siempre llevaba consigo. Desde estos lugares privilegiados pudimos abrir y ofrecer, tanto para nuestros alumnos como para los enfermos que tratábamos, un inmenso abanico de posibilidades prácticas terapéuticas de nuestro amplio bagaje que, como pudimos comprobar inmediatamente de ponerlas en la práctica, procuraban, en ese espacio natural tan especial, un salto cualitativo sorprendente en su eficacia y además en cortos espacios de tiempo. Programas de solamente 9 días de intenso pero a la vez relajado trabajo significaban un antes y un después para todos aquellos que acudían, cuyo efecto positivo no se reducía solo al periodo de estancia, que ya era todo un logro, sino que se ampliaba en su resonancia una vez de vuelta a sus lugares habituales durante un mínimo de 6 meses y en muchas ocasiones más.
Estuvimos llevando a cabo estas actividades formativas y terapéuticas durante casi 2 años, aprovechando las épocas más favorables climatológicamente, primavera y verano, tratando todo tipo de dolencias y rangos de edad, desde niños de 10 años a personas un poquito más mayores, que también se embarcaban en esta aventura, de casi 80 años. Y en todos los casos el éxito fue contundentemente demostrado, lo que me planteó la posibilidad de trasladarme a esa zona y establecer allí mi lugar de trabajo, compartiendo actividades durante unos años más con el centro EDEA, que seguía funcionando a pleno rendimiento en Madrid, hasta que definitivamente nuestra actividad en todos los sentidos ocupó su emplazamiento fijo en el Valle del Tietar, y como centro de operaciones la localidad que es cabeza de partido de los 24 pueblos que componen este valle, Arenas de San Pedro. El escenario estaba creado, solo hacía falta un conector adecuado para la transformación y surgió, no de repente, estaba a nuestro alrededor todo el tiempo y esperaba el momento preciso y más necesario para hacerse evidente. En esos 5 primeros años de trabajo en la zona, más dedicados al entorno biológico que al paisanaje, se fue haciendo patente y consciente poco a poco una situación que llevaba muchos años ocurriendo entre la población de todo el valle, especialmente en su capital. En las conversaciones cotidianas con los vecinos, siempre y cuando indagábamos en su historia, sobre todo la de los últimos años, se repetía una frase que fue cogiendo cada vez más resonancia y que siempre dejaba como un eco. Es que antes teníamos hasta casinos, es que antes teníamos 2 o 3 cines, en los veranos esto parecía un hervidero de turistas, es que antes. En los años 70 el Valle de Tietar vivió momentos de un auge turístico, económico y social que, como una bengala, duró lo suficiente para crear una especie de espejismo de bonanza y abundancia, apenas para significar eso, un espejismo. No vamos a detenernos a profundizar en los acontecimientos que llevaron a deshacer este encanto, tan breve y momentáneo. Siempre son los mismos: crisis económicas, cambios de perspectiva y enfoque de intereses en otro tipo de destinos y actividades turísticas mal gestionados, es decir, siempre lo mismo de siempre. Lo importante es que la frase «es que antes» sonaba ya en nuestros oídos como una maldición que sumía desde entonces a la población en una especie de depresión generalizada. No había ánimo para emprender, no hubieron quizás esos importantes ajustes de toda índole para dar un giro y ofrecer de otra manera ese entorno tan mágico y especial que allí seguía dispuesto y esperando, pero sin cuidarse como antaño lo suficiente, por aquellos habituales de los montes y las serranías, oficios que se habían ido esfumando con el paso de los años ante una deriva diferente que supuso el tan breve boom turístico. Resineros, pastores de cabras y ovejas, leñadores, todo un plantel de personas que cuidaba ese entorno, su lugar y espacio de trabajo. Y vinieron los incendios, descontrolados e incontrolables, debido a esa dejadez y falta de mimo y limpieza de estos entornos forestales. Ya solo este valle saldría puntual y repetidamente en las noticias nacionales, cada año en verano, debido precisamente a estas catástrofes del patrimonio medioambiental, con importantes repercusiones negativas en lo económico y en lo social. Nos encontrábamos, pues, a la puerta de un cambio de siglo y de milenio, a solo 3 años, y comprendimos que nuestra labor sanitaria debía ser también impulsada y dirigida hacia aquellos que sufrían de este mal común: la frustración, el desánimo, la falta de perspectivas y de esperanza. Y se nos ocurrió buscar algo, en positivo, que todos los habitantes y familias tuvieran en común, que los uniera y vinculara en una también común propuesta y aventura, para utilizarlo como leitmotiv en ese empeño, y ahí estaba, y había estado presente nada menos que desde el siglo XIII, ahora ya casi abandonado, el humilde olivo. Nos informamos sobre el particular con mayor profundidad y entusiasmo, y resultaba que el Valle del Tietar era la zona de mayor producción de aceite de oliva de la comunidad castellano-leonesa. Prácticamente todos, o casi todos los 24 pueblos que formaban el valle, tenían, o mejor, habían tenido una pequeña almazara que era utilizada para moler la aceituna y producir el aceite del pueblo. Pero ya entonces, con el descuido progresivo año tras año y los cambios de normativa respecto a las ubicaciones, la mayoría presentaban un grado de deterioro que las hacía totalmente obsoletas.
pero aún quedaban algunas cuantas, y sobre todo la de Arenas de San Pedro, su capital, que contaba con más de 1000 socios entre sus vecinos y de los pueblos colindantes. No estaba todo perdido. Hicimos un inventario detallado de estos potenciales naturales y sus posibilidades de renovación y expansión, y empezando a incluir, como nunca antes lo habíamos hecho en nuestras investigaciones y herramientas de trabajo, al olivo, al mejor de sus zumos, y a la dieta mediterránea como excepcional marco referencial terapéutico. Con todo este material pormenorizado y estructurado en un informe, nos presentamos en el año 98 en el ayuntamiento para tener una entrevista con la que entonces era su alcaldesa, Carmen Aragón, en la que les pusimos todo lo que hemos anteriormente relatado. Nuestro propósito y proyecto, en principio, para alentar e intentar levantar el ánimo de la población, y a continuación para estructurar un proyecto de futuro respecto a este, como decíamos, descuidado cultivo. Exprimir de otra manera las aceitunas para obtener el mejor de sus zumos, el virgen extra. Tras la aprobación y entusiasmo por este proyecto social y multidisciplinario propuesto, nos pusimos manos a la obra para empezar con toda una celebración, un homenaje a la oliva y sus productores, que debería ser llevado a cabo y expuesto como un escaparate en el mismo agosto del año 2000. Trabajamos muy intensamente todo el año 99 preparando este evento que se extendería a todo el mes elegido, por ser el de mayor afluencia de turismo y paisanos que retornaban al pueblo en sus vacaciones de verano. La comisión de seguimiento formada implicó a todos los estamentos sociales, desde niños hasta la tercera edad, colegios, institutos, artistas, músicos, poetas, amas de casa, instituciones religiosas, con un elemento como centro de interpretación y punto de partida, el olivo. Todo el pueblo tenía que estar representado y disfrutar de esa fiesta, de ese homenaje, también dedicado a ellos, y a la memoria de todos aquellos que hicieron posible, generación tras generación, que aún pervivieran esos olivos centenarios. Y así fue. En el mes de agosto del recién inaugurado milenio, desde hacía más de 50 años, el más alegre que se recordara, con un lema y motivo común que llevó por el título Homenaje a la oliva. Esta celebración tan inusual tuvo eco no solo en el diario de la provincia, sino que llegó mucho más allá, nada menos que a la capital mundial del olivo, en Jaén, y desde allí este pueblo fue invitado a participar en la primera conferencia mundial del olivar ecológico, organizado por Ecoliva, y a mí, como coordinador del evento, a participar en un simposio que se celebraba dentro de las actividades previstas con una ponencia de investigación relativa, como no podía ser de otra manera, al olivo. A partir de ese momento, el olivo entró en mi vida y se arraigó en mi corazón de manera contundente y para quedarse. Y a día de hoy, casi 25 años después, sigue en el mismo lugar y me sigue acompañando como inseparable y fiel amigo, en un viaje del que aún, y después de muchos pasos recorridos e inolvidables, en medio de siempre gratas experiencias, quedan por dar algunos cuantos, quizás los más importantes y trascendentes, a los que estás invitado a recorrer. El árbol de la vida, la medicina ecológica del siglo XXI, la labor del bioterapeuta y la oleoterapia. Así rezaba el título de la ponencia y participación presentada a este primer Congreso Internacional al que el pueblo y su homenaje a la oliva fue invitado, en Jaén, en 2002, en la que vamos a compartiros algunos párrafos. Comenzaba así. Leemos en la Sagrada Biblia: Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Fácil es deducir, por tanto, que el hombre, en el fondo, algo puede tener dentro de sí de Dios menor. El Supremo Creador le dio su aliento y animó a la vida, pero lo hizo de barro. Estas palabras son de la obra de José María Vilagrasa, Dioses en el desempleo, publicada en Barcelona en 1991. Ya nadie pone en duda, nadie que se preocupe y ocupe de su entorno natural, que al día de hoy no se haya planteado en más de una ocasión la labor tan nefasta del ser más urbano que humano en los últimos tiempos, con respeto y poco respeto, no solo al entorno natural, sino al mismo hombre. Cualquier asistente a esta primera conferencia mundial del olivar ecológico que sea un poco más ecologista que de fin de semana, se da cuenta de que hay consignas del pasado que funcionaron mal, bien, mejor o peor,
que no nos están sirviendo hoy para crear una verdadera conciencia ecológica. Consignas sin base ni fondo filosófico, solo políticas económicas y presuntamente sanitarias que se han quedado obsoletas y siguen aún hoy en día sin dar respuesta clara a la mayor parte de los interrogantes que se hicieron nuestros antepasados, siempre actualizados, sobre nuestra frágil estructura, un ser hecho de simple barro. A medida que el ser humano ha aumentado el conocimiento de sí mismo, se le ha hecho evidente que sigue siendo, aún hoy, tan de tierra como el principio, y que son muchos y diversos los mecanismos propios que aún desconoce, o mejor dicho, que no utiliza adecuadamente, ni biológica ni ecológicamente, que de forma conjunta desempeñan un papel muy negativo en su vida, en la vida de los otros y en el proceso de la vida misma del planeta. La vida, que se define a sí misma como un proceso generativo de cambios, transformaciones y complejas adaptaciones biológicas a los mismos, en un entorno más o menos agresivo para el individuo, y que en la estación proximal que nos encontramos, la primavera, parte y representante de un biorritmo que se transforma, que cambia, se viene a sumar a cada uno de esos cambios más íntimos y personales que se dan en el interior del nivel celular de cada uno de nosotros, seres infinitamente cambiantes y mutables. Este proceso de continuos cambios plantea en sí mismo un reto evolutivo en todos y cada uno de los órdenes de nuestra existencia, para los que el hombre actual debe estar preparado, no sólo a través del conocimiento de los mecanismos profundos de los procesos de estos cambios, sino de la propia experiencia del cómo hacerlo, de forma biológica y ecológicamente adecuada, en base a la observación y a la experimentación propia y ancestral. Es natural que en la historia de la humanidad se hayan utilizado muchos enfoques a la hora de interpretar esta fenomenología del cambio existencial, del nacimiento a la muerte, y que los defensores de unas determinadas disciplinas hayan tendido a omitir otras formas de planteamiento y enfoque, referente a todos los órdenes sociales, políticos, económicos, religiosos y de salud, que es el que más nos está doliendo. Desde nuestra historia política más actual se nos volvió a despistar e ilusionar con el eslogan del cambio. Desde ningún partido, idea o filosofía se ha llevado a cabo para bien, seria y categóricamente esta nuestra singular propuesta. Ningún Ministerio de Sanidad de uno u otro lado del amplio abanico político se ha comprometido y llevado realmente a cabo esta ilusión y necesidad de todos, que a todos nos afecta. Como respuesta, se han limitado a crear el INSALUD, Instituto Nacional de la Sinsalud, en el que nos vemos sumidos y sometidos. Si reflexionamos antes de continuar sobre las palabras de la obra que se citó al principio del trabajo, de mi colega y amigo José María Vilagrasa, y de la que recomiendo encarecidamente su lectura, desde que en un principio, tal y como nos cuenta la Biblia, se hubieron instaurado en nosotros las semillas del Creador, hasta que, una vez germinadas, establecida la consciencia, desarrollaran un Dios menor. El hombre debería desde entonces haber aprendido el oficio de ser en y con Dios, más allá de lo simplemente humano y animal, y el humano mismo, partícipe y copartícipe y creador de su obra, y de esta forma tener un empleo plenamente satisfactorio en el jardín del Edén, y no convertirse en un pequeño Dios menor en paro, habitante del jardín de los frágiles, tal y como podría llamarse el aspecto que en la actualidad presenta nuestro planeta Tierra. En este cambio de siglo, de milenio, no es lo más importante en sí el cambio numérico, sino el propio cambio de consciencia y de conciencia, que desde muchos aspectos se nos está imponiendo en nuestras formas de hacer, pensar y actuar, sobre todo a aquellos que nos dedicamos en nuestra vida a intentar minimizar, ojalá erradicar, los padecimientos, enfermedades que de mil formas enmascaradas dicen nos atacan, pero lo que hacen es advertir de sus errores al ser humano, a ese ser humano urbano más actual, y que lo hacemos desde la forma más natural de la medicina, y que incluso queriendo ir más allá, por necesidad y empatía, hacemos de esta medicina una medicina ecológica, sostenible y universal. El médico naturópata del siglo XXI podría también, conjugando estos principios básicos para la vida, la nuestra y la del entorno, pasar a denominarse bioterapeuta y plantearse el intentar resolver estos y otros problemas de una forma mucho más y mejor comprometida que en la actualidad. ¿Pero qué sería un bioterapeuta? ¿Solamente un cambio de denominación?
¿Cuál sería su labor sanitaria? El bioterapeuta debe cultivar su conocimiento a través de los legados más valiosos que nos han dejado las culturas tradicionales, tanto orientales como occidentales, bebiendo de las fuentes de las medicinas y culturas más antiguas, estudiando, observando e integrando a la persona en su propio proceso de desarrollo individual, lejos de sectarismos, maniqueísmos y fanatismos dogmáticos, en proyección con su medio social y natural, no solamente formalizando un ser ecológico más comprometido, sino posibilitándole para reconstruir allí donde se produzcan los fallos en la sintonía del hombre con la vida natural, en nuestro planeta Tierra y en la infinitud del cosmos. Es por esta confiabilidad y persistencia milenaria de las leyes naturales lo que hace del concepto del médico naturópata del siglo XXI bioterapeuta, asumir el reto y poderse convertir en uno de los portadores del pendón hacia una auténtica cultura ecológica, como argumenta Fernando Sánchez Dragó. Cuando la cultura es una cultura artificial impuesta de arriba abajo, exclusivamente alfabetizada, que ha despreciado todas las tradiciones orales, toda la cultura analfabeta, la del pueblo, esa cultura con la ecológica es incompatible. Pero la otra, la cultura del piel roja, la de los hindúes, budistas, la cultura de la antigua Grecia, la de los campesinos de España hace poco tiempo, esas son perfectamente compatibles. El principal objetivo de este trabajo es no sólo describir o dar a conocer, sino plantearte a ti, asistente comprometido, un reto íntimo y personal para que tú también lo intentes, lo consigas y disfrutando no sólo del color verde que tiñe la ecología, sino de todos los colores, matices y contrastes que la naturaleza nos ofrece, te permite acercarte a ella y a ti mismo de otra manera, más de verdad, como aprendiz y alumno, como persona que sufre en propia piel o en ajena, que intenta resolver la constante dicotomía hombre-naturaleza, intentando dejar de ser, de una vez por todas, dioses en paro, viviendo la muerte lenta del subsidio. Hace escasamente unos meses se dieron los primeros y pequeños pasos de un nuevo concepto terapéutico dentro del campo de la medicina natural. Me propuse formalizar y unificar una idea que ya venía rondando por mi cabeza a partir de esta primera experiencia de contacto profundo con el olivo y su mundo. Se trataba de dar una nueva identidad o derivación actualizada y referida a estos primeros principios aludidos en la primera parte de la exposición, que se centrase o tuviese como denominador común, vinculador y protagonista al aceite de oliva virgen extra proveniente de cultivo ecológico y biológico, junto con todos los derivados y formas que en la actualidad tenemos a nuestra disposición en la fitoterapia clínica y dietética de la medicina natural, para llegar a este concepto de terapeuta integral y holístico y que hemos denominado bioterapeuta, oleoterapeuta y por extensión bio-oleoterapia. El concepto o neologismo pueden ser nuevos, pero sus componentes e integrantes se pierden en la memoria de los tiempos. La masoterapia, más conocida corrientemente como masaje corporal, ha servido de vínculo constante con la tan agradecida forma terapéutica del uso de los aceites, tan unificadora como sinérgica y complementaria con los tratamientos dietéticos y fitoterápicos, en los cuales nunca ha faltado tanto el aceite de oliva virgen extra en la dieta diaria como otros muchos de los complementos dietéticos que tan singular árbol nos procura y viene procurando desde hace tantos y tantos siglos. La bio-oleoterapia y el bio-oleoterapeuta adquieren de esta forma un significante de salud mucho más preciso y precioso, dando cabida y proporcionando un amplio lecho terapéutico, realmente integral e integrativo, holístico, sinérgico y empático, integrante de otras técnicas que a continuación iremos detallando para mejor comprensión del conjunto en conjugación. Aclarado el planteamiento y propósito inicial, la idea consistió en integrar siempre bajo este denominador y matriz común de enfoque holístico un tratamiento de principios sinérgicos y empáticos y así, desde las formas más físicas del enfoque, la muscular tonificante, de columna vertebral y sensitivo relajante, se fueron integrando por este orden de conceptos el masaje bipolar, en sus variantes más significativas y energéticas, reflexología podal, quiroreflexología, drenaje linfático y venoso, reflexología facial y craneal, para seguir con una tríada eminentemente orientalista en su filosofía, enfoque y disciplina,
el masaje metamórfico en pies, manos y cabeza, la digitopuntura manual y podal de urgencia, la regulación de chakras y puntos energéticos especiales y el masaje ayurvédico de los 5 elementos, para culminar con la única de estas técnicas que no emplea el aceite de oliva virgen extra, sino solamente en su interior como dinamizante, el tai chi terapéutico de la escuela Xinyi, estilo proveniente de uno de los monasterios Shaolin en el sur de China, cuna y origen de esta singular disciplina. Una vez detalladas las técnicas y herramientas terapéuticas y las posibilidades dermoterapéuticas que se utilizan en la biooleoterapia u oleoterapia, con aporte desde el exterior, a continuación se prosigue con la descripción de las propiedades del aceite de oliva virgen extra aportada también al interior, nutritivas y terapéuticas en sus frutos dentro del concepto de la dieta mediterránea y complementarias y fitoterapéuticas desde sus diferentes formas, las maceraciones u oleatos, las infusiones y extractos de hoja de olivo, aplicación sistemática de las diferentes clases de aceite de oliva virgen extra según el origen de la varietal utilizada, hasta las formas más sutiles, como el elixir floral de olivo del Dr. Ed Auerbach. ¿Se le puede pedir más a un solo árbol, a un solo ser, a un solo producto? Con esta pregunta casi finalizaba el comunicado de esta primera ponencia en 2002. 11 años después, desde este comienzo, vimos la necesidad de continuar poniendo en la práctica todo lo aquí planteado más allá de los límites de Reinas de San Pedro, desde donde partíamos en principio con este homenaje, en un anteproyecto ya pluridimensional que exploraría las dimensiones aplicadas de la bioterapia, el bioterapeuta y la oleoterapia, en las dimensiones informativas y formativas, culturales, sanitarias, medioambientales, humanitarias y sociales por la paz. Dirigido ya a todos los municipios del Valle del Tietar y progresivamente y en expansión colaborativa a la comunidad castellano-leonesa, a la comunidad andaluza y al resto de las comunidades productoras de aceite de oliva de la península, al que dimos el nombre de proyecto de ONG alrededor de una oliva, que daría pie y establecería los pasos necesarios para el nacimiento oficial de nuestra ONG Gloria Olivae en 2006, cuyo ámbito de actividades, programas y proyectos de la misma índole, dirección y repercusión se extenderían a todos los países productores mediterráneos y extramediterráneos. En la segunda participación y ponencia sobre el mismo tema, presentada y aceptada en 2013 en el 16º Simposio Científico-Técnico de Espoliva, también en Jaén, con el nombre de Oleoterapia, la medicina natural y ecológica del siglo XXI, participamos en este importante marco de la oleocultura, el más importante del sector a nivel internacional, los resultados de todo nuestro trabajo en este sentido desde 2002, actualizando las posibilidades terapéuticas y configurando un programa más ambicioso, amplio y completo a nivel formativo, dirigido a los futuros oleoterapeutas, con la instauración de 3 niveles diferentes de formación progresiva, empezando por la base, con el Olivector, cuyo campo de actuación estaría centrado en la información y divulgación del desarrollo sostenible, integral y holístico del olivicultivo, convirtiéndole en una herramienta muy útil a la hora de poner al día a los pobladores de las regiones olivicultoras, acercando las posibilidades positivas, más rentables y expansivas a corto, medio y largo plazo que supone hacia la calidad final del producto, el cultivo biológico y ecológico de los olivares. Esta capacitación supondría poder formar parte y de manera muy activa en tareas y acciones ecomedioambientales, culturales y sociales. Su formación correspondiente en el olivicultivo, biológico sobre todo, supone un importante avance para este colectivo que, por desgracia, no cuenta siempre con un asesoramiento técnico necesario, sirviendo de vínculo e hilo conductor entre los especialistas y técnicos agrónomos, los olivicultores especializados en cultivo integrado, ecológico, biológico, para crear y coordinar cursos de capacitación hacia los interesados del sector en un mercado cuyo horizonte sea una constante, la calidad y la diferenciación. Consultor nutricionista especializado en dieta mediterránea y aceite de oliva virgen extra.
la alimentación adecuada del ser humano es uno de los elementos más a tener en cuenta dentro de las actividades de formación del futuro oleoterapeuta. Se pretende saber enfocar en cada caso y en cada tipo de alimentos adecuados a una población concreta o en los diferentes sectores y edades de la misma, bajo un criterio siempre presente de elección natural y biológico. Esto supone una actualización y beneficio notable dentro de las medicinas preventivas y paliativas y conlleva una mejoría en el abordaje sanitario en poblaciones necesitadas por unas u otras circunstancias, tanto en carencia de recursos como en la inadecuada utilización de los mismos. La dieta mediterránea está siendo estudiada en profundidad y recomendada en muchos programas de nutrición, nacionales e internacionales, en cuanto al aprovechamiento de valores y a su sentido coherente y equilibrado de componentes, que suponen un beneficio de alto valor en la adecuación del ser humano con respecto a su entorno biológico y medioambiental donde se desarrolla. Si a estas cualidades incluimos su extenso conocimiento sobre el aceite de oliva virgen extra y sus posibilidades de uso como alimento de primer orden y necesidad, así como de medicamento natural, el resultado y combinación de ambos potencia aún más las posibilidades de acción y respuesta idónea en las poblaciones y grupos afectados. Teniendo en cuenta que los países diana de nuestras actividades humanitarias como ONG están dentro del entorno mediterráneo, este biooleoterapeuta estará capacitado y reunirá las condiciones ideales para colaborar en acciones y respuestas enfocadas hacia los planos de apoyo informativo, formativo y cultural, medioambiental, sanitario y social. Oleoterapeuta, biooleoterapeuta. En este nivel superior se aunan en una sola forma de actuación los conocimientos y práctica del olivector, consejero nutricionista especializado en dieta mediterránea y experto en aceite de oliva virgen extra biológico y ecológico, profundizando aún más en las herramientas terapéuticas de base bioterápica y oleoterápica, que ya se expusieron en la primera ponencia. La interacción de propiedades del aceite de oliva virgen extra utilizadas desde el interior en la nutrición, acompañado por la dieta mediterránea como marco de referencia nutricional más adecuado, y desde el exterior en la masoterapia, incorporándola en base a lo que nos ofrece cada monovarietal en particular respecto a su composición nutricional y valencia terapéutica en forma de coupage o oleato, o añadiendo a su composición otros aceites bases, de almendras dulces, de germen de trigo, de aguacate, de hipérico, de coco, o aceites esenciales, extractos fitoterápicos o elixires florales, para crear una formulación magistral más completa dependiendo de las necesidades terapéuticas que debamos cubrir en cada caso particular, multiplicando exponencialmente y geométricamente su potencial saludable, integral y holístico, haciendo cierto y encajando a la perfección en el principio hipocrático más conocido: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, hacia un necesario planteamiento médico interdisciplinar e integrativo. Si hasta ahora el aceite de oliva virgen extra le habíamos denominado merecidamente panacea por sus múltiples posibilidades terapéuticas y curativas de toda índole, ahora le podríamos añadir el apelativo de conquistador, pues es a través de él donde se atisba la apertura de la puerta necesaria para poner a cada cosa en el sitio que se merece, y que los medicamentos naturales hasta ahora considerados solo como alimentos o condimentos sean justamente tratados y considerados como verdaderos medicamentos naturales de primer orden, como elementos altamente saludables de importantísimo valor biológico, ecológico, sostenible y terapéutico, que respetan al ser humano en su identidad y están vinculados fielmente a las leyes de la naturaleza viva que los procura, y carecen, utilizados adecuadamente, de los efectos secundarios tóxicos e indeseables que tanto daño están haciendo a las poblaciones a través del consumo de fármacos de síntesis, una de las primeras causas de atención a los pacientes de urgencias hospitalarios. Nuestra propuesta biooleoterapéutica dentro de un sistema médico-sanitario integrativo para el siglo XXI se convierte, por todos los argumentos anteriormente expuestos,
en una importante opción a tener muy en cuenta como formativa y profesional para los responsables y autoridades sanitarias y medioambientales, sobre todo en nuestro país, donde al menos el aceite de oliva virgen extra de primera línea y calidad superior, por el momento, seguimos siendo los primeros en producción mundial. Y ya como final de esta entrega dedicada a nuestro arjé particular y leitmotiv por excelencia, el olivo, y al recuerdo de nuestro camino junto a él desde los primeros pasos de cara al arranque de esta primavera de 2022 y en el paraíso de Ullastres o Acebuches Silvestres, donde ahora nos encontramos en Menorca, dando fin a los últimos pasos del proyecto, un enorme gracias, compañero Olivo y compañeros, a todos los que junto a nosotros habéis hecho posible una gran parte ya de este camino y proyecto, que empezó en el final del pasado siglo en una pequeña y desconocida localidad olivarera española situada en un valle, el del río Tietar, que nosotros rebautizamos con el nombre del Valle de los Olivos. Y hacia aquellos y su memoria como colofón, las palabras y el poema con que terminaba nuestra primera ponencia allá en el 2002. Quiero terminar esta comunicación con un poema que surgió en nuestro homenaje a la oliva allá por el 2000, de la mano y del alma de uno de nuestros convecinos y amigos arenenses, Faustino García Fraile, poeta del pueblo, historiador que bien conoce nuestro valle y a sus gentes, que de forma admirable recoge, dibuja, ilustra y colorea una estampa del pasado que permanece aún hoy en la memoria y la retina de esas olivareras y olivareros ya hoy casi centenarios, que volvían siempre cantando, después de su dura faena, hermanados y en cuadrillas, las canciones del olivar. Para ellos, por ellos y para vosotros, con los que nos sentimos fuertemente unidos por ese cordón umbilical común, el olivo, van estas estrofas, que permanezcan en vuestros oídos y hagan un hueco en el eco singular de la memoria. La oliva. Cuadrillas desparramadas por lindazos y bancales, cestas de mimbre rebosan, perlas negras de olivares, mandiles de 100 costuras, costales de lona blanca, fiambreras con torreznos de las primeras matanzas, la sierra y su manto frío, manos de 5 dedales de bellotas agostadas en frondosos encinares. Canta el hombre que avarea con el sol de las cornatillas, se escucha en los callejones cuando suben las cuadrillas. Hazme lumbre, capataz, que traigo las manos frías, me ha tocado cabrear las alas de las umbrías. Arrieros de la almazara, borra que manchan caminos por la piedra bananera, sube jipando el borrico. Se acarician las olivas de los troncos recorcidos, varas tostadas al fuego de castaños bien nacidos, rodillas ensangrentadas. Antes de caer la tarde, se acaba en los pereñiles, mañana serán los valles. Botas vacías de vino en las alforjas de hambre, queda un coscurro de pan para que los niños callen. Pañuelos en la cabeza de mujeres encorvadas, sacan fuerzas de flaqueza, bailando jotas serranas. En el día del remate se canta con alegría, y a los jóvenes chavales se estercola la pilila. Se marcan los soterráneos, pronto llegará el rebusco, pan redondo, un sopetón con el aceite más puro. Bendita la tierra mía, hojas de olivo me hablan, yo quiero ser sus raíces, por ellos mi pluma canta. Mis anhelos son de amor, de nostalgia y esperanza. Estoy solo y sin cuadrilla, hoy recordando mi infancia.